Bueno, tras esta comunicación vamos a presentar la comunicación titulada Paneles de fibras naturales recicladas, presentada por Félix Jové Sandoval, profesor de esta universidad, y realizada además por Eva García Baños, de la Universidad de Valladolid, Mar Barbero, de la Universidad Politécnica de Madrid. Esta ponencia tratará sobre la reutilización de residuos del sector agrario para la fabricación de nuevos productos de construcción, en este caso de tipo paneles. Félix, le cedo la palabra. Buenos días a todos, un placer estar aquí en mi casa y presentando una ponencia del grupo de trabajo o del grupo de investigación en el que llevamos años comprometidos trabajando con los materiales de construcción con tierra, es decir, trabajando con un conglomerante de carácter natural excepcional como es la arcilla, que es un poquito la clave de todo ello, ¿verdad? Bien, este trabajo trata de poner en valor fibras naturales recicladas o desaprovechadas que, bueno, que hasta hace poco no tanto eran un residuo, pero que diríamos que el cambio de hábitos en la producción vegetal y animal, como veremos ahora, pues diríamos que ha producido que comience a ser la paja de cereal, que en algunos casos comience a ser un residuo. ¿Cómo podríamos incorporar este material a la industria de la construcción? Bueno, pues este fue un poco el origen del trabajo que, como bien han dicho, pues he desarrollado junto con Eva García Baños, que trabaja aquí o que está conmigo en el grupo de investigación en el Laboratorio de Materiales de Construcción, y junto con Mar Barbero Barrera de la Universidad Politécnica de Madrid en el Departamento de Construcción y Tecnología. Como digo, se trata de, bueno, de trabajar con este elemento de algún modo considerado residuo. Es un material, o trabajamos en la línea de los materiales composite que en base tierra y que integran fibras naturales. La investigación, por lo tanto, se adscribe dentro de la línea de trabajo sobre los materiales de segunda vida, reciclajes y revalorizaciones en la construcción. En este caso se trata de la reutilización de residuos procedentes del sector agrícola, utilizados como materia prima para la fabricación de nuevos materiales de construcción y, en este caso, paneles aislantes, como veremos. Bien, es cierto que la paja no puede ser considerada siempre como un residuo, ya que tiene ciertas aplicaciones, efectivamente, aunque algunas, como digo, ya empiezan a estar en desuso. Se ha usado tradicionalmente como cama para el ganado y, bueno, pues esa cama para el ganado sobre la que efectivamente se vertían sus excrementos, sí, pues todo eso mezclado y bien adobado, pues nos permitía obtener el estiércol para el abono de los campos. Pero, bueno, todo eso empieza a estar un poquito en cuestión en relación a temas de higiene y bienestar animal. También se ha usado como alimento ganado y se sigue usando, porque efectivamente los animales rumiantes son capaces de digerir la celulosa contenida en la paja. Y, bueno, pues diríamos que es un complemento alimenticio para ese trabajo que hacen con sus estómagos de mover los bolos alimenticios, etcétera. Para hacerla más apetecible hay que mezclarla con algunos otros elementos y también mejorar su valor nutricional. Pero en cualquier caso hay momentos en que el material ocupa o pierde valor y yo creo que todos estamos acostumbrados a ver estos castillos de paja que crecen en el campo en algún determinado momento, ¿verdad? Estas imágenes son aquí bien cercanas porque Valladolid, siendo una ciudad mediana, suficientemente grande, pero con el campo apretando por todos sus bordes, pues simplemente yendo hacia Arroyo, tal vez al centro comercial, o aquí estamos al fondo, si se fijan a su derecha, podemos ver la iglesia de Simancas. Bueno, diríamos que la periferia todavía está llena de campos de cultivo de cereal y a veces efectivamente ocurre esta cuestión que por otra parte a nivel arquitectónico es excepcional, ¿no? Como surgen construcciones antes nunca vistas a modo de castillos o edificios que diríamos que transforman el paisaje de un modo espontáneo porque surgen de un día para otro y también de un modo perecedero, porque tienen una vida que va a durar lo que dure, tanto en cuanto se transporta a otros lugares de acopio de este material. Bien, ¿qué podríamos hacer con este material como elemento de desecho y de qué manera estamos trabajando en él? Bien, estas pacas de paja que quedan, la paja queda de cereal queda como un subproducto en el proceso de sierra, pues bien, ese es un elemento común y normalmente las encontramos de distintos cereales. En la zona en la que nos encontramos fundamentalmente trigo y cebada, en menor medida centeno y avena.
realmente, en realidad la paca es es una derivación, una industrialización, un trabajo moderno de la tradicional gavilla que siempre se ha hecho en el medio rural para recoger efectivamente las porciones de paja en haces o formando grandes manojos para luego que sirvieran de alimento para el ganado, o como les había dicho antes, para la cama del ganado también. Todo esto, este proceso que estaba siempre bien vinculado entre la ganadería y la agricultura, pues al final con con la proliferación de la ganadería más extensiva, eh, eh, diríamos también con el estabulado del ganado, etcétera, pues diríamos que estos roles van cambiando y empieza a ver como algunos elementos naturales que siempre fueron bien utilizados como producto directo, pues que empiezan a ser productos de desecho. Nos ocurre con la paja cereal y nos ocurre sorprendentemente también con la lana de la oveja. Con la lana de la oveja, que con el surgimiento de nuevos fibras textiles, pues ya la lana empieza a ser un material que siendo extremadamente valorado, pues yo creo que ya nadie nos compramos un jersey de lana gorda, de aquellas que usábamos. Ahora usamos otro tipo de materiales. Por tanto, es curioso cómo se van transvirtiendo los usos de los materiales tradicionales. Bien, obviamente nosotros venimos del estudio de arquitectura tradicional, siempre diríamos que la paja y otros residuos vegetales han sido incorporados en la arquitectura, también jugando ese rol importante, en este caso pues algunos diferentes edificios tradicionales construidos enteramente de tierra, como es el que vemos en la parte superior, una tapia de tierra construida con machones de ladrillo y verdugadas y entrepaños o cajones de tapia, o simplemente un edificio construido con adobe, en el que, como bien saben ustedes, pues en el adobe incorporábamos una parte de paja que precisamente ayudaba a evitar las fisuraciones o pequeñas fisuras que por retracción se producían en el proceso de secado del adobe. Como ven, el adobe es un material súper resistente, 400 años acompañan, porque es un documento que tenemos datado, hasta pequeña nave agrícola, anexa a una iglesia, y por lo tanto pues es un material que, aún no teniendo recubrimiento, se mantiene o se conserva en muy buen estado. Estos revocos de tierra que también son utilizados con mezcla de paja o en la producción de los propios adobes, como ven, pueden quedar vistos o pueden recibir un acabado. Normalmente pues reciben un acabado de un mortero de cal. Es una cuestión también importante, cómo tenemos que recuperar o volver a los materiales tradicionales, porque efectivamente en la imagen central que ustedes ven, ese edificio recibió, en un proceso de restauración, se replicó el mortero de cal, que sabemos que es un conglomerado realmente excepcional y con una cierta capacidad de transpiración. Se sustituyó por un mortero de cemento, y el cemento pues es una cosa que nos hemos inventado en los años 40 del siglo pasado. Hasta 1940 no empezamos a utilizar el cemento de una manera un tanto industrializada, y el cemento lo inventamos en un proyecto de investigación. También lo inventaron para poder hacer un aglomerante que fuera impermeable, para que no afectara las armaduras de las estructuras de hormigón armado, ¿de acuerdo? De tal modo que efectivamente hay que tener también en cuestión muy bien cómo actuamos sobre el patrimonio, entendiendo cómo la arquitectura del medio rural también parte integrante del patrimonio. Bien, pero esta utilización de fibras naturales no solo parte o en un principio surge de la idea de la arquitectura tradicional, pero obviamente estamos incorporándola ya en procesos de construcción de arquitectura contemporánea. Y solo aquí una pequeña imagen de un edificio en la que, bueno, pues incorporamos estos materiales. Estamos trabajando ya con el bloque de tierra compactada, con el adobe de tierra tecnificado, y ahora estamos trabajando con recubrimientos en tierra natural, y nuestra idea es plantear esta idea, sobre las que voy a enseñarles algunas conclusiones preliminares y sobre las que estamos siguiendo trabajando, generar unos paneles de aislamiento en base arcilla y, como les digo, paja de cereal residual. Este nuevo material tiene voluntad de ocupar un lugar en la producción de la arquitectura contemporánea, más allá de su uso, que también en la rehabilitación energética de las viviendas del medio rural, alineándose en la línea de los actuales procesos de bioconstrucción mediante el uso de material y sistemas de edificación con materiales de bajo impacto ambiental o ecológicos, materiales reciclados, reciclables o extraíbles mediante procesos sencillos y de bajo coste, respetuosos con el medio ambiente. Les mostraba esta imagen, este edificio, que realmente
si lo vemos antes de, y los arquitectos nos gusta ver los edificios como en ruina o antes de que terminen siendo completados, pues está construido con un muro de adobe. No implica que la cimentación sea de hormigón, que los dinteles, como ven ahí, también lo sean, o que el forjado sea una gran losa de hormigón para generar un espacio diáfano, sin pilares intermedios, ¿de acuerdo? Pero los muros con los que está construido están hechos mediante adobe, y en la parte baja BTC y en la parte superior adobe, con tierra procedente de la excavación. Así que yo creo que diríamos que es un ciclo perfectamente circular. Excavamos en el terreno para hacer la cimentación y las tierras procedentes de ese proceso no las transportamos a un vertedero, sino que las reutilizamos en la construcción de los muros del propio edificio, que finalmente recibe un revoco de tierra también. Este edificio está construido en Texas y me parece como un elemento muy interesante en cuanto a la pulcritud de líneas como proyecto arquitectónico, pero que sin embargo no reniega del uso de materiales que hemos dado en llamar a veces tradicionales y que simplemente por ponerle esa coletilla de material tradicional parece que son relegados a un segundo plano y que no los utilizamos actualmente. ¿Por qué no usar este material mucho mejor, más sostenible, con una inercia térmica y con unas propiedades de conductividad térmica muchísimo mejor que un simple ladrillo, y por qué no generar estos adobes con el propio terreno procedente del material? Bien, diríamos que esto es lo que justifica un poquito la actuación. Parecía como que faltaba una línea de trabajo de generar paneles a partir de ese residuo y bueno, pues algunas muestras con distintas dosificaciones, etcétera, siguiendo una metodología tanto en cuanto que trabajamos con los tipos de arcillas, con las diferentes fibras en distintas proporciones, unas u otras, y determinar cuál es la fibra que mejor se comporta y en qué dosificación y hasta qué espesor nos permite llegar, ¿de acuerdo? Bien, en este caso se trata de esa reutilización y pues hicimos una caracterización de las fibras naturales con el objeto de poder ensayarlas. Se comprueba que mayoritariamente en el medio tradicional se ha utilizado la paja de trigo, seguida de la de centeno y avena. Uno de los aspectos fundamentales dentro de este proceso era determinar la longitud de las fibras, ya que de ellas depende en gran medida la adherencia a la masa arcillosa, esa mezcla composite. La forma y su diámetro son inherentes a la paja, son inherentes a la especie vegetal. Sin embargo, la longitud no. Podemos llegar a determinar una longitud óptima, aquella que es la más favorable para que se produzca esa ligazón con la masa de arcilla. De tal modo que la primera línea de trabajo obviamente fue caracterizar las fibras, como veremos luego, y también determinar la longitud óptima, que nosotros sí que podemos llegar a determinar y que podríamos llegar incluso en ese proceso de lavado, de trabajo en las fibras vegetales, podríamos ser capaces de quedarnos en un rango de longitudes óptimas y cortarlas todas ellas a la misma longitud para conseguir, como les digo, el mejor comportamiento. Como ven en la imagen inferior, hemos llegado a espesores de 5 centímetros y eso pues, nos permite estar ya en la línea de poder incorporar estos materiales como capa de aislamiento, incluso de producción de tabiques con placas no tanto de yeso laminado, sino de placas de arcilla paja, como un material posible. Bien, la caracterización de las fibras, pues como les decía, lo fundamental es caracterizar con qué material vamos a trabajar. Las tierras las tenemos ya caracterizadas de otros proyectos de investigación, sabemos cuáles queremos utilizar en función de la mezcla, y se trataba pues de caracterizar, ya les digo, dimensiones, el número de, diríamos que los nudos que tienen, etcétera, y como les decía, las longitudes. Y finalmente, pues el contenido de humedad de la mezcla, que es un tema importantísimo. Hoy hemos llegado al contenido de humedad de la mezcla para garantizar la buena maleabilidad del producto final, y la producción de estas placas ronda el 30%. Y también cada una de ellas nos permite dar distintos acabados, si quisiéramos dejar el panel visto. Yo creo que cada vez estamos más acostumbrados a ver revocos en edificios interiores, sobre todo en edificios de locales comerciales o restaurantes, porque, como sabemos, el acabado en base tierra da una calidez especial al espacio interior. El ser humano se siente especialmente atraído hacia los productos naturales, ya sea madera, ya sean revocos de tierra, etcétera. Por lo tanto, también nos interesa un poco el acabado final del producto. Bien, es decir que todo eso lo hemos llevado al laboratorio en la caja térmica, y bueno, estamos todavía en el proceso preliminar, no podemos ofrecer todavía resultados, pero espero que en el libro del Congreso podamos ya ofrecer los resultados finales y las tablas
para determinar efectivamente los valores de transmitancia térmica que tienen estos paneles. Los ensayos preliminares han demostrado que los paneles mejoran considerablemente los valores de transmitancia térmica del muro objeto ensayo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una muestra en cómo estamos determinando con esta caja térmica los valores de transmitancia, en este caso pues con una muestra vasta, y a partir de ahí pues hemos ido mezclando distintas composiciones, como les digo, de arcillas con distintas fibras vegetales. Muy bien, pues hasta aquí el resultado de la investigación, que podremos luego mostrar, como les decía, a lo largo de tablas o a lo largo de la publicación definitiva del trabajo. Muchas gracias.